hablando de políticas, vamos a ir a recibir a los jóvenes, ¿te parece? Dale. Porque los jóvenes no solamente son el futuro, sino el presente. Totalmente. Bueno, Coninagro tiene una mesa de juventudes representada por una mujer que en un ratito va a hablar con nosotros, con una chaqueña, pero antes vemos este video organizado y creado por la gente de Juventudes de Coninagro. Bueno, allí hablaba César muy bien de los jóvenes y mencionabas a Camila. Camila Jutac ya está aquí con nosotros. Ella es la presidenta de la Mesa de Jóvenes en Coninagro, es de Pampa del Indio, de Chaqueña. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Leonora. Muy bien. Un placer estás? tenerte aquí. Bueno, la primera vez que una mujer preside la Mesa de Jóvenes de Coninagro. Así que vaya la importancia de lo que vayas a marcar vos de aquí en adelante, o lo que ya estás marcando en realidad, ¿no? Así Camila, exacto. Bueno, ¿cómo ves el rol de la mujer en el campo en general? Y ahora como que se está visibilizando un montón. Ya no es como antes que siempre era como el hombre, ¿no? Ahora la mujer está muy enfocada. Bueno, podrán ver que hay chicas que están en maquinarias. No es que se dedican solamente al 100% de la casa o del marido. La verdad que cambió un montón y para bien, digamos. Y se nota que podemos. Claro, totalmente, es que es así. Camila, ¿cuáles son los temas que se hablan hoy en la mesa de juventudes? Porque sabemos que conforman ustedes los ateneos y las juventudes de las otras entidades del sector agropecuario, pero en Coninagro, ¿cuáles son los temas que más preocupan hoy? Y nuestro punto es la visibilización del campo, de lo que es el agro, porque muchas veces, en las ciudades más que nada, tienen como una idea errónea de lo que hacemos y de lo que somos. Entonces la idea, como jóvenes, es mostrar, como pasaban los videos, cómo se lleva a cabo esa función y la importancia que tiene de que llegue a nuestra mesa, a nuestra ropa, depende de qué economía regional hablamos. Claro, todo el trabajo que hay detrás de cada cosa que uno tiene en la mesa de las grandes ciudades que desconocen ese trabajo. Ahora, Camila, el rol de la comunicación de los jóvenes y sobre todo con una herramienta como son las redes sociales, ¿no? Ustedes llevan una ventaja enorme, digo, y ustedes, cuando me refiero a ustedes, hablo de la juventud, me parece que tiene un impacto importante. ¿Es por ahí la comunicación? Es por ahí. Junto con la Mesa de Enlace Joven, que están las demás entidades, venimos trabajando hace un montón eso. Ya sea para que vean que somos unidos y que demostramos y hacemos. Es un trabajo de hormiga, como dicen, hablando vulgarmente, pero es así. Es cierto. Camila, ¿ustedes creen que los jóvenes están teniendo en el sector agropecuario el espacio que tienen que tener? Porque hemos visto movilizaciones, recordemos la del 9 de julio, obviamente en San Nicolás. Vemos presencia, pero por un lado se habla de el poco involucramiento de lo que tiene que ver con los jóvenes, pero por el otro lado también el espacio que no se genera. ¿Estamos en ese limbo? Sí, la verdad que tenés razón, se habla mucho del recambio generacional, que por ahí falta un montón, pero creo que estamos avanzando bastante en ese sentido y se nota. Ayer justamente, junto a la Mesa de Enlace, largamos un comunicado en cuanto a lo que tiene que ver con el tema INTA y que a nosotros nos interesa y nos importa un montón. Claro. Camila, un placer escucharte. Felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. Gracias. Y por involucrarte, que es tan necesario. Hablábamos, César, de mujeres, ¿no? Y vamos a escuchar a Vanessa Padullés, que es parte de las mujeres de Coninagro. Como mensaje, fundamentalmente, les quería dejar a los señores legisladores o futuros legisladores que tengan en cuenta esta extensión territorial siempre que tiene el país, que no se agota en los límites de las grandes urbes, que hay un interior profundo, productivo, con enormes distancias, que como la pandemia nos ha dejado de enseñanza, esas distancias mucho se pueden acortar
con una buena conexión y conectividad digital que nos permita usar las nuevas herramientas disponibles, no solo para estar comunicados entre nosotros, sino fundamentalmente para la educación. Esa educación que tanto necesita el país, los niños, los adolescentes, la continuidad de la educación, porque en los tiempos de evolución del mundo en forma exponencial, la educación siempre es necesaria en todas las profesiones, en todas las sapiencias. Entonces, cuán necesaria es esa conectividad que nos mantiene unidos para mejorar la educación y poder mejorar los objetivos que tiene este país. Dentro de las cooperativistas hay docentes, hay médicas, hay productoras, enfermeras. Entonces, esta vinculación con el entramado social del interior nos hace conocedoras a fondo del mismo, y de sus necesidades, de sus virtudes, de sus potencialidades. Entonces nos ponemos a disposición de ustedes en todo el periodo que ocupen sus mandatos. Vanessa Padullés de Leones, en la provincia de Córdoba, haciendo un resumen, un poco coordinando con lo que decías, el tema de la conectividad. Específicamente también quiero sumar lo que decía Camila recién, que bueno, los jóvenes han tenido una presencia con esta situación del INTA y han emitido comunicado. Me parece que la mujer ha tenido siempre un rol y ha organizado sus conferencias, también sus encuentros de diferentes mujeres que seguramente están del otro lado en sus casas, viendo este congreso, y que se juntan y han tenido un enriquecimiento de ida y vuelta muy, pero muy fructífero. Todavía falta más y ahí estamos, claro. en ese camino estamos. Bueno, momento de hablar de producción de alimentos, de buenas prácticas, de política. ¿Quién mejor para hablar de esto que Fernando Vilela, que ya está aquí con nosotros? Él es director del programa de bioeconomía y titular de la cátedra de agronegocios de la FAUBA. Es un placer tenerte, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por estar compartiendo con Condigagro. Es un gusto siempre y un honor participar de estas actividades. Te propongo que hablemos de la macro para después meternos en la micro y primero nos cuentes cuáles son las tendencias globales que deben ser tenidas en cuenta para diseñar políticas en el sector agroindustrial. Bueno, hay varias de ellas que me parece que tienen que ser precisamente tenidas en cuenta cuando diseñamos una política. Los grandes consumidores, los consumidores informados, aquellos que cada vez gastan menos de sus ingresos en productos alimenticios, están esperando que estos tengan información, que nos digan qué tipo de sistema productivo fue elaborado, si se cuidó el ambiente, si son producciones animales, si hubo bienestar animal en el proceso. Toda esta situación es crecientemente incorporada a las demandas. Y la pandemia que estamos atravesando lo único que hizo fue acelerar estos procesos. Estas cosas estaban impresas, pero hoy son cada vez más... La pandemia lo aceleró, mirá. Y sí, esto se aceleró y esto lo estamos viendo en la presencia en congresos internacionales, etc. Este mes que viene, Naciones Unidas va a debatir en Nueva York acerca de los sistemas alimentarios, y muchos de estos elementos van a ser centrales. Traídos por las ONG europeas, con una visión que no necesariamente responde a nuestros intereses, pero bueno, nosotros deberíamos enfrentar estas situaciones, y hay buenas noticias. Ahí el ICA logró que el conjunto de los países americanos tengan una posición común, y bueno, son aspectos interesantes a incorporar al debate público en la Argentina, donde 2/3 partes de nuestras exportaciones provienen de la agroindustria, claro, ¿no es cierto? Claro. ¿Estamos preparados para satisfacer las demandas? Porque cuando se habla a futuro, los números de demanda impresionan. Sí, estamos preparados en dos sentidos, ¿no es cierto? Por un lado, en cuantitativo, que puede ser esto que mencionás, y también en lo cualitativo. O sea, todas las mediciones que yo conozco en términos de huellas ambientales, ya sean hídricas o de carbono, de los sistemas argentinos son mejores que las medias internacionales y mejores que casi todos nuestros competidores. Con lo cual, si nosotros somos suficientemente inteligentes de diseñar una estrategia que aproveche esto, en realidad, cuanta más exigencias haya, mejor parados vamos a estar para poder avanzar. Es interesante esto que estás marcando. Es muy interesante, claro. y está en el fondo, ¿no es cierto? Argentrigo hizo la huella del trigo, y ya sea en la fase del campo o en la fase industrial, y estamos mejor que cualquiera. Hay mediciones en soja, hay mediciones en el etanol,
de ACA, Sí. que corresponde a la Sí. organización, llegando a Europa con menor huella y la mejor estándar posible, ¿no es cierto? Entonces, todo esto está, aprovechémoslo, hay que organizarlo, hay que valorizarlo, y en función de esto debemos construir una política que favorezca el conjunto de los territorios de Argentina. Y en ese sentido, ¿hay tiempo o estamos un poquito por detrás? Cada vez hay menos tiempo. Esto, como dije, se aceleró. Sí. Hay situaciones que hay lugares y mercados que en 2 o 3 años, si no tenés bien organizado esto, ya no ingresás. Con lo cual hay que apurarse. Tenemos una buena situación de inicio, hay que aprovecharla y apalancarse para lograr estos objetivos. Fernando, la bioeconomía es un término que hace un tiempo parecía una palabra rara, ¿de qué se trata? Ahora ya. Y empieza a estar en el cotidiano. Sí. ¿Qué tan importante es para nuestro país y para el mundo? Bueno, el concepto de la bioeconomía involucra el aprovechamiento intensivo de la biomasa en lo que puede llamarse la economía circular, ¿no es cierto? Donde antes había un desecho, ahora lo que hay es un insumo para un proceso que lo va enriqueciendo y que entonces está generando un producto más amigable con el ambiente y con la sociedad, que está en tono con lo que yo empecé diciendo, que son las demandas internacionales. Claro. Entonces, cuando vos unís esas dos cosas, en realidad estás generando una oportunidad. Y esa oportunidad, además, como es agregar valor a esa biomasa, y ese valor es conocimiento y tiene que ser en el territorio, en realidad estás hablando de un proyecto de desarrollo nacional. Cuando vos estás hablando de bioeconomía y estás profundizando aspectos de esto, en realidad estás haciendo un proyecto político de desarrollo territorial. Sé que nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte qué rol, el cooperativismo, qué rol puede jugar en este concepto de bioeconomía. Siempre lo ha jugado, incluso antes de que exista la bioeconomía, ¿no es cierto? No se puede entender el desarrollo territorial de Misiones sin las cooperativas yerbateras, o Fecovita trabajando en Cuyo, en las cadenas del vino, o cooperativas como ACA, que en sí mismas están generando proyectos como el de ACA Bio con el tema del etanol, o la recuperación de plásticos que el mismo grupo está haciendo, o cooperativas como Lehman, etcétera. Todas las que conforman el entramado de Coninagro explican el desarrollo de sus territorios que no serían iguales si ellas no hubieran existido. Con lo cual, el rol es importante, presente y sobre todo futuro para darle viabilidad a estas pymes en el marco de la bioeconomía, lo que yo llamo la vaca viva, Claro, que en vez de vaca forma muerta. parte del desarrollo. Me gusta ese concepto que manejas. La vaca viva es toda esa bioeconomía y que merece el mismo tratamiento impositivo, gremial, etcétera, que la vaca muerta está recibiendo. Claro, no digo que es sin la otra, pero me parece que debería ser igual. Fernando, un placer, como siempre. Gracias. Escucharte. Muchas gracias por tu tiempo. Muy bien, Fernando Vilela, aquí investigador del CONICET, ha pasado por este Congreso de Coninagro 2021. El campo y la política se presenta 5. En este caso, en un ratito vamos a hablar con el presidente interino Elbio Lausírica. Pero ahora es tiempo de que empecemos a escuchar también los diferentes consejeros, ¿no? Dale, cómo no. Vamos a escuchar ahora a Claudio Somolú de ACA, a Gerardo Vallejos de la Federación de Misiones y a Edgardo Schneider de FEDECO. Los escuchamos. En el caso particular de las actividades vinculadas a nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas, y tal vez en un marco un poco más general, puntos como trabajar sobre la previsibilidad de las acciones que podamos tomar de aquí para adelante, son cosas que realmente nos interesa hacer, y creo que allí tenemos que establecer canales de diálogo importantes con el sector político para poder destrabar algunas situaciones que hoy impactan fuertemente en la producción agropecuaria, teniendo en cuenta algunos de ellos, como por ejemplo la presión tributaria que muchas veces se ejerce sobre la producción, las medidas deliberadas que tienen que ver muchas veces, como hemos tenido hace pocos días con el cierre de las exportaciones de carne, y la posibilidad de acceder de parte del productor agropecuario al financiamiento para poder proyectar una producción de mediano y largo plazo. Creo que son 3 patas que de alguna manera tienen que dar, o tenemos que tratar de dar soluciones sobre ellas, para poder generar esto que hablábamos al principio, previsibilidad, y que nos permita producir como lo sabemos hacer,
y de la manera en que podemos hacerlo en nuestro La actividad agrícola, y esto no es solamente la pampa húmeda, si bien seguramente su representación en los números económicos son importantes, pero la representación que tienen para el desarrollo regional del interior profundo de nuestra querida Argentina son conocidas por quienes nos visitan y están hoy representando la mesa del directorio de CONINAG. Así que mi mensaje es que estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a sentarnos a dialogar. Nuestra posición ha sido siempre muy clara, del trabajo fecundo, desde la propuesta, sin el chantaje, sin la presión, pero que nuestros reclamos sean comprendidos, entendidos y solucionados. El movimiento cooperativo y el movimiento productivo se ve hoy afectado grandemente por la falta de previsibilidad. Ustedes saben que una producción debe ser proyectada y demanda de mucho tiempo hacerlo, por lo tanto no podemos estar ante la incertidumbre que tenemos constantemente, que un día vamos hacia un lado, otro día para el otro, abrimos mercados y cerramos exportaciones, y eso de ninguna manera es factible, poder organizar una producción con ese tipo de vaivenes. Y también por otro lado la presión fiscal que nos está asfixiando constantemente, por ahí falta una equidad fiscal para las cooperativas en todo el país. Un productor necesita poder proyectar a futuro, y para eso necesitamos reglas claras y necesitamos que una vez por todas se esté haciendo un proyecto a largo plazo, un proyecto nacional que tenga muy en cuenta Argentina está en condiciones de producir muchísimo más de lo que está produciendo, pero para eso hace falta reglas claras.